Oigan, pues miren, yo les quería hablar de este libro. Es que les quiero buscar como un poco de... Ajá. Que es El culto a Juárez. em, Porque además he de decir que lo deben saber, si se conectan cada semana, este mes estamos recomendando puros libros escritos por mujeres. Y entonces me pareció pues un combo ganador, ¿no? Rebeca Villalobos escribiendo sobre Juárez. Rebeca Villalobos sobre todo ha destacado por trabajar mucho el tema de la historiografía, la teoría de la historia, esos temas que nos metieron Ah, en la Ibero, esa fue la que ¿verdad? leíste. En mi voz quemadura. Ah, claro. Sí, sí, sí. Sí, Es sí. como muy famoso, Sí, ¿no? claro que sí. Pero bueno, entonces lo que ella hace no es una cosa biográfica. Eso es importante que lo sepan y de hecho la propia autora lo señala desde la primera línea de la introducción. No esperen aprender datos duros biográficos sobre la vida y trayectoria de Benito Juárez, porque de eso no se trata el libro. Pero eso es lo que a mí me pareció muy interesante, porque creo que de Benito Juárez, mal que bien, todos tenemos pues nociones básicas, ¿verdad? O sea, quizá no conocemos a detalle toda su vida, pero para ello existen otras muy buenas biografías. Entonces, sí me parece que pues eso es como muy acertado, ¿no? Que no está haciendo otro repaso biográfico sobre el tema, sino que lo que está haciendo es más bien hacer un análisis sobre cómo es que Benito Juárez se convirtió en este ídolo en el que es hoy, ¿no? Y creo que eso es fascinante además por la manera en la que va combinando distintos elementos, Y no ¿no? tenía TikTok, ¿eh? Y no tenía TikTok, exacto. No, decirles que, por ejemplo, si quieren una biografía de Juárez, que por aquí debe estar, Patricia Galeana tiene una que es muy buena. Pero no creo que eso sea, digamos, como lo interesante de este libro. No es, como les digo, si quieren aprender sobre la biografía de Benito Juárez, de nació en tal lugar y su mamá era Chuchita y su papá no sé qué, o sea, no va por ahí, sino más bien, pues como les decía, analiza el papel que jugó Benito Juárez, pero también cómo se ha utilizado su nombre, su figura, políticamente a lo largo de la historia, ¿no? O sea, es decir, el uso político de la historia no es algo nuevo, es algo que siempre ha sucedido. Y Benito Juárez, pues es uno de esos personajes que definitivamente siempre está presente en los discursos políticos, ¿no? Es de esas figuras a las que siempre se recurren, junto con Madero, o sea, si cada tanto tiempo se sacan estos héroes del Panteón Nacional para para hacer algún argumento político o para tomarlos como bandera. Tampoco es algo exclusivo de esta administración, o sea, esta administración está particularmente interesada en la historia, que creo que es algo interesante, ¿verdad? Sí. Pero, pues bueno, es que Benito Juárez es Benito Juárez, o sea, por Dios, que no el loco Valdés se metió en un problemón Problemón. Exacto. por hacer un chiste de Don Benito, Bomberito Bomberito Juárez. Juárez. O sea, justo eso nos dice el tamaño de este personaje, pero sobre todo creo que lo que es muy interesante es que este libro nos ayuda a entender el por qué, o al menos nos va como señalando los caminos para hacer esa interpretación, de ir viendo cómo es que Benito Juárez se ha convertido en este personaje de bronce, en este ídolo, en esta persona intocable, que es lo que alguna vez también platicábamos, ¿no? O sea, Ajá. estos personajes que va a sonar horrible lo que voy a decir, pero bueno, así somos aquí en este espacio. Pensarías que no hacía popó. Sí, O exacto. sea, es así. De estos personajes que son héroes, intocables, divinos, ¿no? Tocados por las musas y los dioses. Benito Juárez también Gloriosos. hacía popó. Sí. Mamados. Exacto. Guapos. O sea, punto, ¿no? Pero se nos ha hecho esta construcción histórica de un personaje de carne y hueso y se ha convertido en, pues, Ídolo justo de las un multitudes. ser etéreo, en puntas, lacio. Ajá. En diva. Exacto. En la divasa. Eh, Oye, yo lo que quería decir también es que sí, a Don Bomberito Juárez, a Don Benito Juárez, ahora sí que lo vino salvando la muerte porque él se quería reelegir.
O sea, él no dijo, no, yo estoy aquí para Es cierto. más tiempo. Pero ahora sí que le dio un aire colado y le entró la angina Oye, de pecho y vaigón verde. Ya que, Sobre el muerto las coronas. ya que estamos empezando con el chismecito, voy a abrir la galleta. Sí, Pues es cierto, ¿eh? Que creo que es de esos casos donde justo dices, si no hubiera muerto cuando murió, ajá. Si no hubiera muerto cuando murió, hubiera muerto después. pero su historia probablemente se contaría distinto. Sí, sería ahora sí que otro gallo cantaría. Es como James Dean. Si James Dean no se hubiera muerto joven, Si no se hubiera muerto cuando murió. hubiera sido el ídolo De las multitudes. que es. Piénsenlo, son como esos casos donde dices, su historia se pudo haber contado de otra ¿Sabes quién manera. puede ser ahora sí que Ay, esperen. espérame, nada más déjame Ajá, decir sí, una cosa. ¿quién podría ser? ¿Quién puede hacer como como les gusta decir a los mamadores desde la hora de opinar, el contrafactual? El contrafactual es Tintán. Tintán se murió viejo y sus últimas películas eran pésimas. Cantinflas. Cantinflas también murió viejo. Compara con Pedro Infante. Sí, pero, híjole, es que Pedro Es que Infante era un... murió en el pico de su carrera. Sí. Nunca lo viste en decadencia. Y murió en la... Pero te voy a decir el contrafactual de ese. ¿Cuál? Marlon Brando. Ah, bueno, es que Marlon Brando, no manches. Esperen, les voy a leer el poema que viene en la galletita que estoy a punto de tragarme muy felizmente. Gracias, Pingüín. El sur. Desde uno de tus patios haber mirado las antiguas estrellas. Desde el banco de la sombra haber mirado esas luces dispersas. Que mi ignorancia no ha aprendido a nombrar ni a ordenar en constelaciones. Haber sentido el círculo del agua en el secreto aljibe, el olor del jazmín y la madreselva, el silencio del pájaro dormido, el arco del zaguán, la humedad, esas cosas, ¿acaso son el poema? ¡Ay! Ojalá. ¡Qué bonito! Ahora vamos a comernos las palabras Ojalá, de ¿verdad? Jorge Luis Borges. Aquí dicen, Jenny Rivera, ¿de quién es factual o de quién sería contrafactual? Jenny Rivera es un caso de que murió en el pico de su carrera y eso la convierte en una heroína. Exacto, es una heroína. Pues Igual es heroína en más un sentido, ¿verdad? Sí. Dicen. Qué dicen. manchada. Yo no lo sé, pero dicen. No, pues su hermano. Sí, su hermano, ¿no? El otro Rivera. Su hermano el pelón sería como el contrafactual. Exacto. Pero bueno, Amy Winehouse también, otra que Amy también, Winehouse es heroína otro caso. en muchas excepciones. Que no llegó a la decadencia. No, ella sí llegó. Bueno, ella sí. Ella sí llegó. O sea, perdón, ahora sí que discúlpame, pero perdón. Sí, murió muy decadente. Pero sí. Pero no de vieja. No. Otro tipo de decadencia. Ujú. Oigan, pero esperen, estábamos contando de el culto a Juárez. Ustedes sigan aquí poniendo a sus opciones de quién por morir viejo murió mal y quién por morir joven murió bien. Adal Ramones. Sí. No manches, se le ve pero el peluquín a todo lo que da. En fin. El culto a Juárez. Yo también parecía que traía peluquín. Nada más déjame decir, Fíjate que antes sí. de que te pongas seria, Antes de que me pongas serio, está bien. antes de que te pongas seria, no sé si a ustedes les tocó, pero a mí en mi primaria, donde por cierto estudió don José José, había concursos de poesía y muchos eran de Benito Juárez. Yo me acuerdo que nosotros recitamos uno de Benito Juárez, de Juárez, tu nombre le escribe la historia. Ti, 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 ti. Ya no, es lo único que me acuerdo. Pero ese tipo de cosas son el culto a Juárez. Y eso tiene un desarrollo a lo largo de la historia. O sea, no es como que el señor murió y luego, bueno, casi, ¿no? Casi. O sea, léanlo. Pero el que empieza realmente con eso es Porfirio Díaz. ¿Con cuál, perdón, me perdí? Con el culto a Juárez. Ah, claro. El Pues que ahí está empieza a impulsar el culto. municipio Ajá, Juárez. exacto. Cosa chistosa porque se Oaxaqueño los opuso, dos. oaxaqueño los dos, pero él se opuso a la reelección. Sí, se opuso a la reelección de Juárez, pero aún así oaxaqueño, pero también, digo, antes de que él se quisiera reelegir, pero también le liberal. reconoció, exacto, era liberal. Era el plan de Ayutla, creo, ¿no? Déjame ver. Todo está aquí. Ajá. Se los estamos contando muy mal.
Espero que mi Cristi García Jalat no esté viendo esto, mi maestra del siglo XIX, porque no estaré nada contenta. Pero, bueno, hablando de eso, hablando de arte y de historia del arte, algo que me gustó mucho de este libro es que a pesar de que la autora dice al inicio, punto en contra de los historiadores, Tuxtepec, el de Porfirio Díaz. Perdón. Que entrelaza, digamos, las fuentes históricas, documentales, ¿no? Con lo que están acostumbrados a trabajar los historiadores, con imágenes, y que eso le costó trabajo porque no son fuentes a las que están acostumbrados a enfrentarse los historiadores. Ajá. Punto para los historiadores del arte. Punto historiadores a secas, 0. Historiadores del arte, 1. Me perdí, perdón, es que estaba como las chivas Nuestra en la pendeja. nuestra eterna discusión. Que los historiadores a secas no Ajá. saben trabajar con la imagen. No sabemos. Y justo me gustó que la autora, Rebeca Villalobos, dice al inicio que, en la introducción, que ella decidió comenzar a trabajar también con fuentes visuales. Uh-huh. Porque para explicar cómo se construye un culto a un personaje histórico, las imágenes son importantísimas. O sea, piensen en Hidalgo, por ejemplo. ¿Realmente no sabemos cómo se veía Hidalgo? El Leni Riefenstahl. Uh-huh. Pero el caso de Hidalgo es, no sabemos cómo se veía, pero veneramos al fraile Calvito porque pensamos que así se veía. ¿Qué hizo Maximiliano? Exacto. Que el retrato que usamos hoy en día de Hidalgo lo hizo Maximiliano. Ay, no Le más. duela a quien le duela. Ajá. Pero entonces, eso es algo que a mí me gustó mucho, porque pues historiadora del arte, ¿verdad? O sea, me gusta cómo se va, obviamente, con las fuentes documentales, con lo que sí están acostumbrados a trabajar los historiadores, y siento que ni siquiera era necesario aclararlo al inicio. O sea, como que en su introducción dice que le costó trabajo trabajar con esas fuentes, porque nunca lo había hecho, pero lo hace muy bien. O sea, va justo trabajando muy bien estos temas, y justo les quise poner aquí un ejemplo, ¿no? Porque, bueno, obviamente me gustó, porque además, pues es un pintor, ¿no? Ahí vemos, cómo va entrelazando imágenes, esto es una caricatura de la época, con, pues con el texto, ¿no? Y bueno, eso sucede a lo largo del libro. Entonces, esto también es muy interesante porque vemos, pues, cómo la construcción de Juárez como un héroe nacional es algo que pasa por lo político, pero también pasa por lo cultural. Y lo cultural no solo entendido como alta cultura, también por la cultura popular. Y bueno, la verdad es que creo que es un muy buen análisis de, pues, de esta figura histórica que, pues, finalmente no podemos hablar de historia de México sin él, y que además se ha convertido en, digamos, una ficha política muy importante, pues cada tanto tiempo, ¿no? Reaparece. Es imposible hablar de Juárez incluso en el siglo XXI. Entonces, por esos motivos, me parecía que es un gran libro para leer en este natalicio de Benito Juárez, 21 de marzo. Ahí lo tienen, El culto a Juárez, Rebeca Villalobos Álvarez, en Grano de Sal.